Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, No podía ya aguantar las ganas de empezar esta conversación tan entretenida con el doctor Claudio Santibáñez. ¿Cómo estás, querido doctor Santibáñez? Muy Muchas bienvenido. gracias, muchas gracias y bueno, honrado de poder estar conversando con usted, doctora, también tan reconocida en el país y con labores tan importantes que ha logrado llevar a cabo, como específicamente el hecho de que hoy en día podamos estar en los restaurantes sin alguien fumando a su lado, digamos. Y eso Eso. es Yo una cosa importante. te agradezco eso porque de mi trabajo profesional de la vida, siendo intensivista, creo que la salud pública fue la más beneficiada y yo soy muy orgullosa de ese trabajo. Pero hoy día estamos aquí para conversar de usted y mi primera pregunta es ¿cómo Claudio Santibáñez, no sé, pues escolar de educación media, vio la luz, quiso ser médico y después se dedicó a la cardiología? Y en la cardiología hoy día lo tenemos aquí en un puesto tan importante como es el presidente de la Comisión Científica de la Sochicar y también el cardiólogo de CONASEM, que es el que certifica las especialidades a los futuros cardiólogos. Cuéntenos un poquito de usted, de su vida. Bueno, mi vida no es tan diferente a la vida de todas las personas y todos los cardiólogos que compartimos la especialidad, pero en resumen yo soy de provincia, ¿De bajé dónde? ¿De dónde? De Osorno, De Osorno, ya. estudié en el Colegio San Mateo, los jesuitas, cuando existía el programa Machuca. Ah, El, de San George. El claro, programa. Sí, sí, el sí. programa Machuca que fue tan conocido y que incluso hay una película al respecto, porque mi familia en el fondo clasificaba para que yo sea un Machuca, igual que mi hermano y mi hermana, digamos. Pero doctor, que no se nos caiga el carnet porque Machuca ya es una película un poco de varios años. Contémosle a nuestros auditores que es una linda experiencia que se vivió en muchos colegios en realidad, pero que salió una película muy linda en la que en el colegio San George en ese momento se admitía a niños de extracción más humilde que no hubieran podido tener el acceso a ese colegio. Y ese programa fue real, o sea, Sí, yo creo que no existe en este minuto, pero cuéntenos un poquito qué orgullo haber sido un elemento destacado de su generación seguramente gracias a ese programa en claro, Osorno. gracias a ese programa yo pude acceder a estudios de un colegio particular subvencionado De que prestigio. de prestigio, pero que estaba financiado básicamente por el Estado en ese minuto, digamos, porque no el copago o las formas de pagar, no, yo no pagaba lo mismo que pagaba una persona que podía pagar el arancel completo, si no, no podía haber Perfecto. estudiado. Y eso hizo que, bueno, que yo en forma natural me comience a desarrollar con grandes ideas de que es posible ser médico, es posible influir en la sociedad, valores que nos fue entregando el colegio. Qué Finalmente, lindo, sí. la- ¿Y estuvo todo el tiempo escolar en un mismo sí, colegio? sí, Perfecto. todo el tiempo estuve ahí desde chico hasta cuarto medio. Siempre Ya, estuve ahí y aprendí a no solo estudiar. Yo creo que eso es una gran ventaja porque el colegio en sí te entrega también obligaciones sociales, te entrega obligaciones científicas, obligaciones académicas extras, o sea, no te dejas tranquilo el sábado ni el domingo, te reemplaza la fiesta del viernes por una actividad social, cosas que, claro, cuando tienes 12 años, 13 años, es entretenido y te va cultivando. claro. El, Posterior a ello, el curso natural, porque siempre me gustaron las ciencias, fue estudiar medicina, por las razones
regionales. Yo hice mi estudios en Valdivia, en la Universidad Austral de Valdivia, la Ya. Escuela de Medicina. En la Escuela de Medicina conocí mi amor, mi eterno amor, que todavía es mi amor y que va a seguir siendo mi amor hasta siempre. Y en cuarto año nos casamos. Qué lindo. Cuarto año de la Escuela de Medicina y lo cuento porque en realidad eso marcó también un antes y un después, porque ese casamiento indudablemente que venía con un bebé que nació en quinto, otra bebé que nació en séptimo y otro bebé que nació en el primer año de beca de medicina interna. Entonces él siempre estaba haciendo muchas cosas Perfecto. lo cual Responsabilidades. y lo cual me entretiene mucho, digamos. Salí de la carrera y, bueno, postulé a la beca primaria de medicina interna, que era lo que ya me llamaba la atención, y posteriormente el circuito va guiándose por las cosas que a uno le van gustando, y en ese tiempo me gustaba mucho la cardiología, así que por supuesto que dediqué tiempo extra a la cardiología, y como era una beca primaria, pagué mi retorno en la isla de Chiloé, en Castro, como En Castro. médico retornado, Ya. y posteriormente hice la beca de cardiología. Y ahí empecé a entender algunas cosas que la cardiología o que la medicina en sí no me satisfacía con lo que yo buscaba, y lo que yo buscaba y busco, es que las cosas sean cada día mejor. Y en salud pareciera que no siempre era así, porque todo el esfuerzo que uno colocaba en pacientes no siempre se reflejaba en que estos resultados sean positivos. Y fue como fui escalando y dije, bueno, entonces con la cardiología no es suficiente, y opté a un fellowship de electrofisiología en Barcelona con el doctor Brugada. Nos fuimos con toda la familia. Con el doctor Brugada, Con el famoso. doctor Brugada, sí, con el doctor Brugada en el Hospital Clinic, y estuvimos allá un año y medio, hice electrofisiología, aprendí y entendí muy bien las arritmias, y de regreso puse en práctica todo lo que había aprendido, y nuevamente me encontré con que siempre haciendo investigación, mirando, registrando, publicando, me voy dando cuenta que tampoco es la solución de cablear o ocupar microcomputadores, resincronizar, tampoco es la solución que yo quería para mis pacientes, porque veía que la enfermedad se modificaba, los síntomas, pero la enfermedad se seguía construyendo. Entonces, posteriormente, ideé un programa de rehabilitación cardiovascular, cosa de tener más tiempo con mis pacientes, incluir mi señora que es enfermera, y empezamos a trabajar en conjunto en educación con ellos. Y empezamos a ver frutos, que la educación en sí, en el paciente, cuando uno se dedica sentado frente a frente, empieza a rendir muchos frutos debido a que aumentan la adherencia al tratamiento, recuperan la confianza en los pacientes, bajan las consultas médicas a los servicios de urgencia, y contemporáneamente, por medio de la Sochicar, nació un concurso y de un medical visitan hacia la Clínica Mayo a hacer rehabilitación cardíaca. Y bueno, yo postulé y gané, y fui y estuve en la Clínica Mayo, y claro, y finalmente ahí terminé de entender que lo que yo quiero para mis pacientes son estos, yo siempre lo relaciono, le digo a mis pacientes, estos son como los bomberos. O sea, hay bomberos que son bomberos porque les gusta el fuego, y hay otros bomberos que son bomberos porque no les gusta que existan los incendios. Obvio. Bueno, obvio. Entonces, yo soy de los médicos, hay médicos que les gusta tratar las enfermedades y que lo hacen muy bien, y hay otros médicos que somos médicos porque no nos gustan las enfermedades, no nos gusta ver las personas enfermas. Bueno, de ese grupo soy yo. O sea, a mí no me gusta ver la gente enferma. Creo que el grupo de la prevención, claro. Y finalmente el grupo de la prevención. Encontré un nicho muy desarrollado en el tema en la Sochicar, y con lo cual hemos ido construyendo ya a través de más de una década estrategias, y hemos ido avanzando en los factores de riesgo y en las estrategias de cómo ir mejorando la atención en salud,
Y yo creo que todas esas cosas han ido calzando con lo que la sociedad también va queriendo. O sea, el paciente va, hoy en día necesita un tratamiento y efectivamente lo tiene. O sea, el paciente que se va a infartar, hoy en día estamos a menos de 2 horas de un stent, y eso es muy bueno, es muy bueno. Pero yo preferiría que el paciente nunca necesitara un stent. Y ese es Exactamente. el desafío por el cual yo me planteo y nos planteamos en el Departamento de Prevención qué hacer. Y de ahí nacen muchas directrices de las cuales pretendo, o sea, estoy haciendo, porque mi consulta clínica hoy en día está dirigida hacia la prevención cardiovascular y el enfoque hacia la investigación y hacia la coordinación de poder validar y aumentar la cantidad de profesionales que sean guías y que estén capacitados para dar solución al diagnóstico y al tratamiento y a la prevención. O sea, yo encuentro que son fundamentales porque estamos muy bajos en números. Somos muy pocos. Exactamente. Y Somos muy ahí pocos. déjeme explicarle un poquito a nuestros auditores que las sociedades científicas son aquellas sociedades de especialistas, pero también del mundo de todos de las profesiones que colaboran con esa especialidad y que le fijan rumbos también a los gobiernos, al Estado, a la orientación en qué se gastan los recursos, porque la SOCHICAR, que es la Sociedad Chilena de Cardiología, elabora guías clínicas que después son tomadas por las autoridades para mejorar las canastas, por ejemplo, de los GES, incorporar nuevas patologías, dar los estándares. Y bueno, y saltamos desde lo más alto de la formación como cardiólogo, ya ahí en Barcelona con Brugada, en la Clínica Mayo. Qué orgullo para usted, doctor, y qué orgullo para las personas y un gran modelo a seguir de que cuando uno quiere, puede, y cuando se le dan esas oportunidades hay que tomarlas y aprovecharlas. Y llegó al directorio de la Sociedad Chilena de Cardiología. Cuéntenos un poquito de la SOCHICAR, cómo está estructurada, cómo trabajan, cuál es su función ahora que está de presidente ahí y también CONASEM. Bueno, primero decir que pertenecer a la SOCHICAR es un privilegio. Y la verdad es que si bien en este minuto deben haber alrededor de unos 1.000 socios en total, considerando los cardiólogos y las personas que no son cardiólogos, Claro. deberían haber muchos más, porque la SOCHICAR, la esencia de la SOCHICAR, el espíritu, la misión, es la prevención, finalmente, es la prevención de las enfermedades cardiovasculares y es la influencia sobre la sociedad. Está muy bien estructurada, es una sociedad en la cual la elección es lo que a mí me gusta mucho, es que es democrática, pero es por merocracia. Y las elecciones son siempre hechas por pares. Entonces, siempre tienes a las personas más idóneas liderando los equipos de trabajo. Por lo Claro. tanto, Ahí, perdona, usted dijo que estaban un poquito al debe en número en relación al aumento de las enfermedades cardiovasculares en el país. Debería haber más cardiólogos, no solo en la SOCHICAR, sino que más cardiólogos en todo el país, ¿cierto? Sí, o sea, definitivamente, sí, eso es una corrección que bien vale la pena que me haya hecho. O sea, ser cardiólogo no significa ser SOCHICAR. O sea, uno perfectamente puede ser cardiólogo y no ser SOCHICAR. Eso, indudablemente que eso es así, es totalmente lícito. Ahora, si uno habla de la cardiología en Chile, el acceso a cardiólogo, a la opinión del cardiólogo, es extremadamente escasa. Los números hablan de más o menos que debiéramos ser por lo menos 3 o 4 más veces de lo que somos. 3 o 4 más veces. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque la información, la forma de ver las enfermedades, hoy en día pasa mucho por el tiempo en el cual uno invierte en el paciente. O sea, hoy en día en 5 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos, en 20 minutos, eso se nota
en la comprensión de la enfermedad que uno tiene que darle a entender al paciente, en la humanización de la atención, o sea, rehumanizar la atención médica. O sea, ese tiempo que antes teníamos como interno o como residente para poder hablar con el paciente, para poder comprender que el paciente por qué hace o por qué no hace tal cosa, esa humanización es la que se ha ido sacrificando porque simplemente no está la cantidad suficiente de médicos, de cardiólogos, para poder dar ese tiempo. Ese tiempo es fundamental y se nota en la adherencia y en los resultados de los tratamientos. El paciente se siente más empoderado, el paciente se siente más protegido, el paciente finalmente consulta menos veces y finalmente su calidad de vida relacionada con la salud aumenta. Y esos son números que están demostrados, pero que no se pueden llevar a cabo porque falta la mano de obra. Claro, y aquí nosotros tenemos que decir que los cardiólogos se posicionaron en la década de los 70 y los 80 cuando hicieron entender, ¿cierto?, al Estado y a toda la sociedad que el tiempo es oro en la intervención cardiovascular en el infarto, por ejemplo, y que apareció la angiografía, se catapultó, ¿cierto?, y se asentó la cirugía de revascularización miocárdica, apareció la trombolisis como una opción para las personas que no tenían acceso a una coronariografía de emergencia. Han sido protagonistas y han sido un referente, cosa que nos fuimos los broncopulmonares por mucho tiempo, pero tenemos algo en común, que es un par de enemigos comunes como el tabaco, por ejemplo. Y en ese sentido, creo que nos queda todavía mucho camino por recorrer de la mano entre ahora hacer ese nexo, esa unión, porque, por ejemplo, ustedes, a mis auditores les cuento que la diabetes, que se ha triplicado en los últimos 15 o 20 años en este país, de 4 pasamos casi al 12,5%, inevitablemente ese triángulo, cardiopatía coronaria, diabetes, ¿cierto?, enfermedad respiratoria, es algo que nos tiene que mover a hacer cosas en conjunto, y en ese sentido la prevención, el ya no tener un Ministerio de Salud que sea solo un Ministerio de Enfermedades, sino que tal como el doctor Santibáñez quiere tirar para arriba, tiene que haber prevención. El otro día un paciente me preguntaba, ¿cuál es la vía ministerial o social o de la salud pública para la cesación tabáquica? Y yo tengo que decirle que en eso no se ha invertido, y tenemos una gran masa de personas que son tabáquicas, que quieren dejar de serlo, que quieren parar el enfisema, la cardiopatía coronaria, y no tienen cómo. Yo creo que en esto nos ha ganado la mano otras especialidades, por ejemplo, para la cirugía bariátrica. Estoy segura que en algún minuto va a haber más apoyo para la cesación tabáquica, siendo que es más peligroso el fumar que otras circunstancias. Mire, doctor, se nos está pasando volando el tiempo. Quiero preguntarle que nos cuente, nosotros sabemos que primero fue médico, luego sigue la cardiología, luego sigue la subespecialidad, y que hay dos especialidades subespecialidades reconocidas en Chile, la hemodinamia y la electrofisiología. Cuéntenos un poquito de las novedades en eso, hacia dónde están avanzando en reconocimiento de alguna nueva subespecialidad dentro de la cardiología. Bueno, la hemodinamia ha tenido un salto gigantesco en estos últimos 2 años, debido a que gracias a la habilidad de los colegas, han logrado hacer cosas que antes eran impensables, teniendo acceso a los vasos centrales del corazón, ya sea vía radiales principalmente o vía transtorácica. Pero hoy en día lo que antes era impensado, que un paciente pueda tener un recambio valvular sin tener que practicar una toracotomía, que es abrir el pecho y pasar al paciente a ventilación mecánica y UCI y todo lo que significaba, y con 80 años, hoy en día ellos lo hacen, y lo hacen muy bien. Y ese es un tremendo avance en la cardiología, y eso sigue avanzando para cada una de las 4 válvulas. Principalmente válvula aórtica, que ya es un tema que lo tienen dominado, pero han seguido avanzando con válvula mitral, han seguido avanzando con válvula tricúspide,
lo cual la calidad de vida del paciente se modifica completamente, porque antes muchos de esos pacientes eran catalogados como no quirúrgicos. Doctor, Sí, vamos a ir, estamos conversando con el doctor Claudio Santibáñez. El doctor Santibáñez está contando Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.